Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que, la verdad, se ha vuelto clave para el estudio de la doctrina bíblica en español, Fundamentos de la Fe Cristiana de Roger Weil. Y miren, este no es un libro más del montón. Piénsenlo más bien como el plano de un arquitecto, diseñado para construir un entendimiento bien claro y sólido de las enseñanzas centrales de la fe. Así que, en los próximos minutos, vamos a desglosar su estructura, sus ideas clave y la razón por la que se le considera una herramienta pero tan valiosa. Para que se hagan una idea, el prólogo del libro arranca con esta frase potentísima de Jaime de Caballero. Y esto es mucho más que un simple elogio. Es, como él mismo dice, un lamento y a la vez una celebración. Captura perfecto ese sentimiento de un vacío que existió por mucho tiempo en la literatura cristiana. Esta frase nos da la primera gran pista. Este libro no nació para competir con otros, sino para responder a una necesidad muy profunda que muchos sentían. Bien, vamos a sumergirnos en el contexto. Para entender la verdadera importancia de este manual, primero tenemos que entender el problema que buscaba resolver. Antes de que se publicara, había un hueco bien grande en los recursos teológicos disponibles en español. Y esta falta no solo afectaba a los grandes teólogos o académicos, para nada. Afectaba principalmente a los creyentes, a los maestros de escuela dominical y a los estudiantes de pastoral que buscaban una guía confiable y sobre todo accesible. Ahora, lo realmente interesante aquí es lo específico que era el problema. No es que faltaran libros sobre religión en general. El lío era encontrar una obra que juntara estas 5 características al mismo tiempo. Se necesitaba un material que fuera doctrinalmente conservador, o sea, fiel a las interpretaciones históricas de la Escritura, que tuviera un tinte reformado, que enfatizara la soberanía de Dios, pero a la vez tenía que ser de un nivel introductorio y fácil de leer, sin esa jerga académica que a veces asusta. Y muy importante, tenía que ser comprensivo, que ofreciera un panorama completo de la teología, no solo un estudio sobre un temita. Encontrar todo eso en un solo libro era de verdad una tarea casi imposible. Y es precisamente por esto que Roger Weil diseña Fundamentos de la Fe Cristiana, con un propósito clarísimo. No es una simple colección de ideas, sino que es casi un proyecto de ingeniería doctrinal, pensado para ser la solución directa a esa lista de necesidades. Se presenta como una guía sistemática, un plano detallado para construir un entendimiento coherente y fuerte de la fe cristiana, empezando desde los cimientos y subiendo hasta las doctrinas más complejas, pero siempre de una forma ordenada y clara. Pasemos ahora al contenido del libro. Toda construcción sólida necesita cimientos firmes, ¿verdad? Y para Weil, esos cimientos son 2 conceptos que no se negocian: la autoridad absoluta de la palabra de Dios y la naturaleza trina de Dios mismo. Aquí es donde se empieza a levantar todo el edificio doctrinal que el libro nos presenta. Sin esta base, el resto de la estructura simplemente se vendría abajo. El libro, desde el principio, establece una visión muy definida de la Biblia. No la presenta como un libro de ciencia, o de historia, o de filosofía, aunque toque esos temas. Su propósito principal, según Weil, es uno solo: ser la revelación que Dios hace de sí mismo. Es el único medio autorizado y suficiente a través del cual Dios decidió darse a conocer sin errores. Por lo tanto, se presenta como la única fuente de verdad y la máxima autoridad para todo lo que tiene que ver con la fe. No está para satisfacer curiosidades, sino para responder las preguntas más importantes de la vida. Para reforzar este punto que es fundamental, el libro usa el argumento más poderoso dentro de la fe cristiana, el propio ejemplo de Cristo. Se apoya en pasajes como este de Juan para demostrar que Jesús mismo trató las Escrituras como la palabra inquebrantable e infalible de Dios. La lógica es simple pero muy potente. Si Cristo, a quien los cristianos reconocen como Dios, le dio esa autoridad total a la Escritura, entonces sus seguidores deben hacer lo mismo, sin peros. Este principio se convierte en el ancla de toda la teología que Weil desarrolla. Y junto al cimiento de la palabra está la doctrina de Dios. El libro le dedica un espacio central a la Trinidad, presentándola como una verdad que nos es revelada, no algo que descubrimos con la razón. La define como un solo ser divino que existe eternamente en 3 personas distintas, pero iguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojo, no son 3 dioses, eso sería politeísmo, ni tampoco son 3 modos o máscaras de un solo Dios, son una esencia en 3 personas. El manual argumenta que, aunque es un misterio que nos supera,
La Biblia entera nos va preparando para entender y aceptar esta doctrina fundamental sobre quién es Dios. Una vez que tenemos los cimientos de la palabra y Dios bien puestos, el libro empieza a construir los pilares que sostienen toda la estructura de la fe. Estas son las doctrinas centrales que salen directamente de esa revelación y que definen el corazón del mensaje cristiano, explicando el problema de la humanidad y la solución que Dios proveyó. Esta comparación resume perfectamente el contraste central del Evangelio. Por un lado, el libro expone la condición humana. El pecado no es simplemente cometer errores de vez en cuando, es un estado de rebelión y separación de Dios que nos afecta a todos. Estar destituidos de la gloria de Dios significa que por nosotros mismos no podemos alcanzar el estándar perfecto de Dios. Pero por otro lado, está la solución divina. Y aquí cada palabra es clave. La salvación es gratuitamente, no se gana, es por gracia, no se merece, y no se logra con nuestro esfuerzo, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este contraste tan radical es el corazón del Evangelio que Whale expone. Para entender a fondo cómo es que Cristo logra esa redención, el libro usa una estructura teológica clásica y muy útil, el triple oficio de Cristo. Como profeta, Jesús es la revelación final y perfecta de Dios. Escucharle a Él es escuchar al Padre. Como sacerdote, su trabajo es doble, intercede por su pueblo, y de forma única, Él mismo es el sacrificio perfecto y definitivo por el pecado. Y como rey, gobierna sobre toda la creación, garantizando la victoria final de su plan. Estas tres funciones, argumenta el libro, encapsulan toda su obra salvadora. Muy bien, ahora pasamos de la doctrina, de lo objetivo, a lo práctico y personal. ¿Cómo se aplican estas grandes verdades en la vida de una persona? Esta sección del libro es crucial porque conecta la teología con la experiencia del día a día, enfocándose en el proceso de la salvación y la transformación del creyente. Es el puente entre lo que se cree y cómo se vive. El libro presenta lo que en teología se conoce como el orden de la salvación, y es importante entender que se trata de una secuencia lógica, no siempre cronológica, que describe la obra completa de Dios en la vida de un creyente. Empieza en la eternidad, con la elección de Dios. Se manifiesta en nuestra vida a través del llamado del Espíritu Santo, que produce la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Esto nos lleva a la justificación, un cambio de estatus legal. Continúa durante toda la vida con la santificación, un proceso de crecimiento, y culmina en el futuro con la glorificación, la perfección total. Este orden muestra que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Aquí el libro hace una aclaración que es de vital importancia, sobre todo en la tradición reformada. La justificación es un término legal, como de un tribunal. No se refiere a un cambio interno en nosotros. Eso es la santificación. La justificación es un veredicto de Dios que ocurre en el momento en que creemos. En la corte celestial, Dios declara al pecador creyente como justo, no porque lo sea en sí mismo, sino porque se le acredita la justicia perfecta de Cristo. Es un cambio instantáneo de estatus legal ante Dios, de culpable a inocente. Esta doctrina es la base de la seguridad del creyente. Pero la salvación es mucho más que un veredicto legal. Como vemos aquí, también implica una adopción. Ser salvado no es solo ser perdonado, es ser bienvenido a una familia. El libro explica que a través de la adopción, el creyente pasa de ser un enemigo de Dios a ser un hijo amado, con todos los derechos y privilegios que eso significa. Y la expresión Abba Padre, que es una palabra en arameo de muchísima intimidad, como decir papá, muestra una relación personal y cercana con el Creador del universo que antes era imposible. Y así llegamos a la conclusión de este recorrido. Después de haber visto su propósito, su estructura y sus temas centrales, podemos resumir por qué Fundamentos de la Fe Cristiana se presenta como una herramienta tan indispensable, no solo para el estudio personal, sino también para la enseñanza y el discipulado en la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace a este libro tan recomendable? Pues la combinación única de estas 5 cualidades. Es comprensivo, porque cubre sistemáticamente todo el espectro doctrinal. Es claro, logrando que verdades profundas sean accesibles para todos. Es profundamente bíblico, con cada afirmación sólidamente respaldada por las Escrituras. Mantiene una postura conservadora y ortodoxa, lo que da un ancla en tiempos de confusión. Y finalmente, es práctico.
Incluye al final un plan de enseñanza de 52 semanas, convirtiéndolo en un recurso listo para usarse en clases o grupos de estudio. Para terminar, nos queda esta reflexión. El libro presenta la doctrina no como un ejercicio académico y aburrido, sino como la estructura, como el esqueleto que da forma, soporte y fuerza a la vida cristiana. Sin un esqueleto sólido, un cuerpo no puede estar de pie. La pregunta entonces se vuelve personal. ¿Cuán fuerte es la estructura doctrinal que sostiene una vida de fe? ¿Está basada en un entendimiento claro y bíblico, como el que este libro busca dar, o en ideas vagas y sentimientos que cambian? Para quienes quieran profundizar más en esta obra o conseguirla, pueden encontrar toda la información necesaria. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles. Gracias por habernos acompañado en este análisis.